Esa visión es tan encantadora que cuesta pasar a temas más controversiales, por ejemplo, hablar del petróleo. Del petróleo y la caída de la producción. Este no es un buen dato, me parece. Nicolás Gandini, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Efectivamente no es ningún buen dato. La producción de petróleo cayó un 13% si medís desde abril del año pasado contra abril de este año, que son las estadísticas oficiales. Te digo, Víctor, no hay una referencia en los últimos 5 o 10 años de una caída tan marcada, de una magnitud tan fuerte en la declinación de petróleo. Alguien puede decir, ¿esto es grave, no es grave, es complejo? Es complejo por un montón de cuestiones. Primero, concretamente, porque implica una reducción de la inversión de una de las industrias más fuertes y que genera o que mueve la cadena de valor de industrias mecánicas, de servicios y demás, que si se cae la inversión de productoras de petróleo como YPF, como Pan American Energy, como Pluspetrol, como Petrobras y demás, indudablemente se resiente todo el tejido industrial, no solo de la Patagonia, que es donde se produce el petróleo, sino también de otras regiones del país. Ahora, Víctor, hay una cuestión también que uno puede preguntarse o linkear con esto. El gobierno está hablando mucho sobre el potencial o el ingreso de nuevos inversores a Vaca Muerta, a la industria petrolera, a producir más petróleo y más gas. Si uno mira y saca la foto del último año, uno ve una reducción muy marcada con una caída de casi 15%. Eso es, ¿por qué pasa eso? Concretamente, porque hay menos equipos de perforación en actividad. El año pasado había 80 equipos de perforación en actividad, ahora hay 60 y pico. Entonces, ahí es donde es una luz amarilla que se te enciende en función de qué. Concretamente ¿es sustentable la viabilidad o se puede recuperar el autoabastecimiento energético? ¿Se puede recuperar que la producción de petróleo alcance para cubrir la totalidad de la demanda? Con estos números parece complejo. Menos 13 de petróleo y apenas un más 0,29% de gas. Si vos sacás la foto hoy, concretamente es difícil que la Argentina pueda recuperar el autoabastecimiento de energía. ¿Qué significa esto? Que no dependamos de la importación. O sea, hoy se importa un 30% de energía. Si vos estás en tu casa y vos decís, che, ¿qué me importa esto? Bueno, tenés que pensar que el 30% que viene de energía de afuera se paga en dólares, cuesta entre 6.000 y 7.000 millones de dólares y el gobierno está obligado, según la lógica del gobierno, y está aumentando las tarifas de gas y electricidad, concretamente porque la producción de petróleo y de gas no alcanza para cubrir la demanda. Es decir, con estos números, lo que te están diciendo es que en lugar de que vos puedas reducir las tarifas o en algún momento frenar los aumentos, lo que vas a hacer es cada vez más dependiente de la importación de energía y estar preso de los precios internacionales. Un dato, Víctor, en este momento el precio del petróleo está a 45 dólares a nivel internacional. Es decir, está la mitad de lo que estaba hace apenas 3 años. Si el precio internacional vuelve a rebotar, nadie lo está viendo todavía tan fuerte, pero sí se piensa que puede llegar a 60 dólares en los próximos 2 años. El nivel de exposición que vas a tener con relación a la dependencia de energía es mucho más marcado y ahí el déficit fiscal, que es lo que quiere reducir el gobierno, va a ser difícil de bajar. A ver, ¿por qué cae la producción de petróleo? Primero porque se descendió el precio internacional del petróleo, o sea, el petróleo que estaba a 80 dólares, 70 dólares, llegó a estar 120 dólares en 2014, ahora está en 45, entonces las petroleras concretamente están reduciendo la inversión. Lo decíamos acá, fuerte caída de la inversión, hay 63 equipos de perforación en actividad, es un 30% menos que el mismo mes del año pasado. Y hay 5.000 despidos directos en la industria petrolera. Acá tomamos un número concretamente de las productoras de petróleo y las principales empresas de servicio. El número en realidad es mucho más alto. Y esto sí me gustaría, Víctor, una reflexión tuya porque me sirve, digamos. El rol de YPF. ¿Qué escuchás de YPF? ¿Qué pensás cuál es el plan del gobierno para YPF? Te lo pregunto en serio. ¿Qué quiere hacer el gobierno con YPF? Realmente es muy poca gente la que lo sabe. YPF es la mayor empresa del país. Es la empresa más grande, la que más invierte, y sin embargo, el gobierno no tiene un plan para una empresa que controla con el 51% de las acciones. Entonces, con todo este combo, realmente es muy difícil que el escenario vaya a cambiar. No quiere YPF como no quiere Aerolíneas, en el fondo, esto es algo que tendría que terminar privatizándose como siempre. A ver, quizás no podemos ir tan lejos, pero sí uno puede decir hoy que después, casi un año y medio después de que Mauricio Macri tomó la presidencia, no pudo definir cuál es el rol que tiene que jugar YPF en la economía. No solo en la economía de los hidrocarburos, sino que en la economía general. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora. Gracias, Nico, muchas gracias. Bueno, me siento custodiado por expertos. Voy a hablar de un tema, vamos a hablar